Hola profesor, como estaba acordado, el video va a tratar de la modernidad líquida, que pues es el libro que nos ha dado a conocer. Su autor es Zygmunt Bauman, un polaco, sociólogo, no muy relevante, por lo menos de nuestra era es muy relevante. Y pues la modernidad líquida es el nombre que decide darle Zygmunt Bauman a nuestra era, decide llamarla por ese nombre. En vez de tal vez llamarla la era postmoderna, la era postindustrial, él decide llamarle la modernidad líquida. Entonces en el prólogo del libro Bauman se centra mucho en definir, digamos, dar a entender, digamos, el concepto de lo líquido como un estado físico, que pues también luego es sometible a otro, que es un estado gaseoso. Pero no dice nada al respecto, pero pues eso sería para el final. Eh, entonces Sigmund Bauman define bien qué es un líquido y dice que nuestras sociedades contemporáneas actúan de esa forma debido a la fluidez, digamos, del sistema, de que por sí pienso que todo está ligado, digamos, a la tecnología y directamente también, bueno, a la forma en la que la tecnología empezó a utilizarse para, digamos, utilizar los medios de producción. Pero en sí él se centra mucho en el prólogo en un proceso al que le llama licuefacción, el cual es pasar lo sólido al líquido y dice que nuestra sociedad pues vino pues cambiando de esa forma. El nombre es muy metafórico, en verdad, es una metáfora, la modernidad líquida, y pues nos define como una sociedad líquida. Ahora nos encajamos a muchas cosas y es por eso mismo, la facilidad que tienen los líquidos de encajar en otro recipiente, así como un líquido puede estar sobre cualquier superficie. Asimismo son, digamos, que las personas y la sociedad contemporánea eh, logran adaptarse a todo y los cambios son tan instantáneos y la adaptación a esos cambios en verdad son tan inmediatos que pues Bauman utiliza pues su término. Y pues el libro se divide en diferentes pues, subtemas. Emancipación es el nombre del primer tema que trata Bauman en su obra. Eh, Tal vez también vi un poco de dificultad para en verdad entender el texto, tal vez también algo de tiempo para dedicarle a él o comodidad, pero entonces hay una, digamos que hay algo que se resalta en el texto sobre la emancipación que se refiere a la libertad subjetiva u objetiva de un individuo y se plantea también un ejemplo extraído de la Odisea en la que pues una compañera ha tratado en clase también el ejemplo de la persona que estaba con Odiseo. Bueno, el caso es que el individuo, ese sujeto que no quería ser otra vez humano, pienso que a veces también las personas se sienten incómodas con el hecho de cargar responsabilidades sobre su espalda, con su vida cotidiana, con obligaciones, con deberes y derechos, que aún así usted no crea en ellos, no lo eximen de ellos. Entonces, el, el término de la libertad pues es algo muy relativo y lo es porque pues en el caso de cómo lo entiendo yo en el libro de Bauman pues me pone a pensar, a reflexionar el tema de una realidad y por decir realidad comparo pues la objetiva con la subjetiva y pues una realidad subjetiva es una que solamente existe en nuestras emociones. Yo me puedo sentir muy libre, pero pues eso no quiere decir que lo sea. Y de por sí tal vez ningún individuo logre hacerlo. Con el hecho de poder llegar a ser objetivamente libre, no creo que pues, pueda ser posible, no creo y ni siquiera quisiera tampoco, de por sí no. Muchas personas a veces dicen que hay que nos pillan en Facebook para ver las cosas, pero pues a veces parece, a veces también muy bacano, ¿no? A veces también, digamos, Bauman también se refiere mucho a eso también, digamos, con la liquidez de nuestra sociedad contemporánea. Y pues
nos adaptamos a muchas cosas, ya no compramos de una forma antigua, sino ya no nos pagan directamente, sino nos consignan. Yo compro con mi tarjeta, mm, yo compro por internet. Entonces, bueno, eso tal vez también explica un poco más el hecho del espacio-tiempo, de un ejemplo de Bauman. Es que Bauman es muy preciso, en verdad, o sea, con sus temas es muy preciso, con el tema, digamos, del espacio-tiempo también tiene mucho que ver lo que digo de las compras por internet, por ejemplo, al igual que también el tema trabajo, todo. La tecnología en verdad abarca todo lo que relaciona eh, al, a los quehaceres humanos, todo por completo, todos los trabajos, o cuanta cosa los humanos hagamos. Está el factor tecnología, está la red siempre a nuestra disposición y siendo nuestra herramienta, mejor herramienta y lo más eficiente y poderosa. Pero el tema de la emancipación, pues me salió bastante el tema de la emancipación, no considero la individualidad. Entonces, pues la individualidad, pues la trato de una forma muy relacionada, digamos, al trabajo, pero pues yo la relaciono mucho con el tema de la globalización también. Digamos, antes las personas tenían pues trabajos de una forma más sólida, así como él mismo decide llamar a esa época, la previa a la modernidad líquida, modernidad sólida, la de nuestros abuelos, para atrás, no tanto, eh, en el que las personas llegaban a un trabajo, digamos que tenían una profesión de por sí, la adquirían de forma empírica y se aferraban a ella de por vida. Y siempre había un jefe regañando, un jefe encima. Siempre se veía, digamos, ese modelo, digamos que el tema del trabajo en ese tiempo se veía mucha explotación. El tema del trabajo era algo más complicado como lo es en esta fecha. Es más, hace 2000 años, perdón, en el año 2000, hace 20 años, se podía ver aún eso. Y es más, acá en Colombia, por ejemplo, todavía se logra ver ese tipo de cosas. Entonces, los trabajos de la modernidad líquida no son así. Uno puede cambiar de muchas formas de trabajo, y es fácil, en verdad. Se puede dedicar uno casi a lo que quiera o también puede ser independiente y tener su propio trabajo. O pues una empresa me refiero, generar por lo menos un diario, así sea por más mínimo, pero existe ese tipo de independencia debido a la globalización. Entonces, así es como se conforma, digamos, el trabajo en la actualidad. Y cada vez los trabajos van a ser más cortos, van a ser más periódicos también debido al impacto de la tecnología, digamos, en cada aspecto de cualquier facultad humana, porque en verdad la tecnología ha absorbido todo por completo. Y es más, no nos imaginamos un mundo sin ella porque a la larga la tecnología es un mundo mejor y más fácil. Entonces, eso hace que cada vez las personas cambien más de trabajo, que tal vez desaparezcan nuevas carreras. Yo sé, perdón, que carreras desaparezcan y surjan nuevas. Entonces, eso hace que tal vez todo esté en un estado que tal vez no sea ni líquido, sino gaseoso, si a alguna densidad se refiere. Pero pues también pues, es un claro ejemplo del trabajo en la modernidad líquida. Y la globalización juega un papel importantísimo en el tema, porque pues gracias a la globalización es que existen los grandes mercados, los pequeños, existe gente que se desplaza de un lado a otro requiriendo algún tipo de servicio. No siempre un bien, pero al menos un servicio que pues hace que hayan trabajadores de muchos tipos, muchas empresas, muchas ideas diferentes. Y entonces Sigmund Bauman luego se pasa directamente a un tema que también tratar todo el libro es complejo, 5 minutos es complicado. Y pues trata el tema del espacio-tiempo. Entonces yo lo entiendo más como por el hecho de que puedan existir, de cómo de un momento a otro se crearon estructuras artificiales y cómo los individuos, a pesar de que antes empezaron a ser más independientes, con sus, digamos que
en su vida, en sus ámbitos laborales. Eh, el espacio-tiempo para Sigmund Bauman juega un papel en su obra, pues, de que los espacios físicos se cambiaron con la edad moderna, pues se cambiaron para ser comerciales. No para prestar necesariamente un servicio, porque usted antes prestaba, digamos, usted pagaba por un servicio dependiendo de su utilidad, dependiendo de la utilidad que esto me daba, yo lo pagaba. En base a eso, su valor era retribuido a su uso. Pero ahora no, ahora vienen, hay centros comerciales donde pues ciertamente se pueden comprar cosas que sencillamente pues no se refieren en sí a una utilidad, aunque pues todos gozamos de ellas y todo nos agrada. Y ya no se paga por la utilidad, sino por la moda. Entonces los espacios físicos se modificaron para generar comercio, para que se venda, se compre, para que haya un movimiento económico. Pues porque pues la economía, pues claro, es tal vez la cosa más fundamental en la vida de todos, por lo menos saber al respecto, eso es algo inherente, como humano razonable. Y también con espacio-tiempo uno relacionar, digamos, otra vez está acá la tecnología, digamos, hablando de que ahora ya no es necesario esperar largo tiempo para trasladarse a uno mismo, tal vez a un mensaje o tal vez alguna información. Ya no es necesario esperar mucho tiempo. Ahora con internet, con los aviones, eh, los vuelos aéreos son accesibles, los vuelos son comerciales. En esta época es mucho más fácil llegar a otro continente, comunicarse con una persona de otro continente, hacer una llamada a donde usted lo desee. Entonces, eso es otra cosa que en el tiempo, digamos que en el siglo pasado el cambio fue muy acelerado. De por sí en el tiempo en el que vivió Sigmund Bauman, entonces el cambio fue inmenso y se hizo, digamos, él hizo en el libro, digamos, como un paréntesis importante, digamos, en esos aspectos que cambiaron de por sí la vida. Y es otro tema también relacionado directamente con la globalización y los grandes mercados. La idea es, eso ha generado pues gran crecimiento, ¿no? El capitalismo, que pues en el tema de la individualidad también juega un papel importante. Pero no podríamos acoger todos los temas en un video de 5 minutos. Por mi parte, pienso que es muy importante también decir, digamos, bueno, decir ciertas cosas del autor Sigmund Bauman. Eh, Nació en 1925 hasta el 2017, fueron 92 años de vida. Eh, Vivió pues en una época en la que en especial se vio el cambio tecnológico más acelerado de la historia. Eso no se duda, porque el siglo pasado la tecnología y la ciencia en verdad adelantaron este mundo bastante. Hubieron también muchas mentes que pues estuvieron adelante de todo esto que vemos y todo esto que nos rodea, que pues en este momento es pues tan normal, tanto como los teléfonos, que pues pienso que eso es como lo más importante, digamos, de este momento, los teléfonos. Eso es la tecnología a nuestra mano, en serio. Disponemos de la red ahí y de muchas cosas. El personaje, tal vez me salga un poco del tema, sí, perdón, pero el personaje nació en 1925, entonces él pasó por una época pues complicada en su país, en el año 1939, cuando empieza pues la Segunda Guerra Mundial. En verdad la línea histórica de Sigmund Bauman fue una muy interesante, vivió en su vida, durante su vida, hubieron sucesos muy importantes, definitivamente mucho, empezando por la Segunda Guerra Mundial en 1939. Un milagro viviente, quizá, no sé, porque pues ahí mismo se encuentra Auschwitz, ¿no? Y pues los polacos sumaron un gran número, si no por decir que casi el más importante, de judíos asesinados pues durante la Segunda Guerra Mundial, pues lo que conforma el holocausto nazi.
esta persona vivió también en un tiempo muy importante, digamos en esa misma época de 1939, justo a comienzos de la guerra, o quizás antes, me refiero digamos más bien como a esos años, cuando en el mundo existían tres formas de contar esta historia, o sea, este mundo se podía contar de tres formas. Nos ofrecían, desde Berlín se nos ofrecía el nazismo con su ideología del humanismo evolutivo, y también estaba el comunismo hacia el oriente, eh, con los rusos, perdón, los soviéticos, con un crecimiento militar muy importante, tecnológico, económico también. Y estaba también Washington dictando cómo funcionaban las democracias liberales. Y entonces esta persona vivió durante ese tiempo. Ahora solamente hay para escoger entre el liberalismo, el humanismo liberal, pero pues las democracias tal vez ahorita también sean algo obsoleto. Así como tal vez también la definición de Sigmund Bauman para referirse a la edad contemporánea, tal vez para la que él en sus últimos años sí lo definieron definitivamente bien parte de esta época, pero yo pienso que justo en esta época 2020 eh, vienen cosas asombrosas para la humanidad en esta década que va a venir, y van a pasar grandes cosas con lo que se relaciona a ciencia, principalmente ciencia. Entonces eso va a cambiar tanto el mundo, va a cambiar tanto el ámbito laboral, que líquido ya no va a ser la densidad adecuada para referirse a la época contemporánea. Entonces Sigmund Bauman, pues su argumento está quedando obsoleto. Lo creo así, es un argumento pues personal, no estoy citando a nadie, no tengo argumento, no tengo a quien citar, tal vez sí a alguien, tal vez a un autor, a Yuval Noah Harari, un israelí que en la saga que su primer libro empieza con animales a dioses, de animales a dioses, o el famoso Sapiens, describe, es su primer libro, digamos son tres. El primero pues no relaciona mucho la era actual, aunque pues sí, sí lo hace. Y también hace un lazo histórico. El segundo libro, Homo Deus, habla mucho de lo que nos espera como humanidad. Es algo, en verdad, en un punto de vista muy realista, es muy objetivo. Eh, y es un futuro inminente prácticamente. Y hay uno tercero que habla también de la política contemporánea y como el tema relacionado con la modernidad, porque es que en verdad las cosas ahora van a ser tan complicadas que ni siquiera creo que se haya un presidente, un economista o un ministro de Economía, un ministro de Hacienda capaz de hacer reformas o hacer leyes que vayan de acuerdo a la fluidez que la, impulsa la tecnología de nuestra economía. No va a haber quien las haga. Entonces eso va a hacer que hayan nuevos trabajos, hayan diferentes trabajos, que muchos trabajos queden obsoletos. Un ejemplo, eso es muy claro, es la economía, perdón, la economía no, la contabilidad. La contabilidad es casi una carrera obsoleta. Y, y entonces eh, Bauman pues fue asertivo hasta esa época, también vivió una época de la Guerra Fría. Es una persona que en verdad tuvo una trascendencia histórica muy importante, que son cosas como por completo relevantes. Estuvo en los 70, en la escasez de petróleo, también estuvo en la época de la Guerra Fría, así, cosa importantísima, ¿no? Cómo el mundo se polarizó, él en verdad vivió unos muy buenos años, en una época muy interesante. Nada como la nuestra, que es mejor, pero sí relaciona, digamos, muchas cosas, muchos aspectos de lo que vivió en su vida en ese libro. Es claro, por eso es relevante decirlo. Vivió en la caída de la Unión Soviética, que pues empezó desde el 89 con con el homicidio de Nicolás Ceausescu en el 91, Tratado de la Besa, cae la Unión Soviética, de por sí empieza a contarse el mundo de una sola forma. Llega el 2000 con temas de terrorismo y todo ese tema, con tecnología, con biotecnología, infotecnología, todo tipo de cosas que podamos imaginar, lo que hizo que ese señor tuviera mucha razón. Entonces el profesor hacía una pregunta a los compañeros,
que relacionan el libro bueno, a un tema muy personal cada uno, que es preguntarle si no es sólido o es líquido. Yo soy líquido, sin duda, y tal vez también más allá de líquido, quizás a gaseoso, porque la tecnología, como lo he repetido tanto, no tiene un freno. No tiene un freno, se dice para bien o para mal, pero va a cambiar todo y va a hacer que las cosas cambien tan rápidas que pienso que tal vez uno tenga que en un futuro ya el término líquido sea inadecuado para llamar, digamos, a la sociedad cuando vamos a tener que cambiar de carrera tal vez cada 10 años para adquirir un buen trabajo. Entonces, debido a la velocidad a la que está girando el mundo, a la cantidad de información que se genera todos los días. Entonces, en mi opinión, digamos, en mi exposición al libro, pues concluyo con todo este tema. Tal vez haya muchos temas por tratar, también tenía algunos más anotados, pero pues se me ha hecho un poco difícil también hacer el video. Yo estaba un poco preparado para la exposición, profe, pero pues yo soy como un poco malo para exponer, no sé, también sentí algo de tensión a pesar de que solamente veo el reverso de mi celular. Pero entonces, eso sería todo y muchas gracias.